Yo lo que voy a hablar ahora es un rejunte de cosas que ya muchas de ellas ya las han visto durante toda la semana, y complementa un poco más desde el punto de vista práctico lo que habló Leonel de la instrumentación, ¿tá? O sea que no me voy a enfocar tanto en la instrumentación, sino en otros aspectos de lo que tenemos que hacer o tener en cuenta para la microscopía in vivo, ¿tá? Entonces, básicamente para enfocarnos en el tema del fotodaño y la fototoxicidad, cómo evaluarlo y cómo, qué medidas podemos tener para disminuirlo, para limitarlo, ¿tá? Y bueno, quise empezar con esto que también lo presentó Leonel, que siempre hay que tener en cuenta que en microscopía y más en microscopía in vivo es siempre un tire y afloje entre una cosa y otra. O sea, no podemos tener la mejor resolución, la mejor velocidad, y además mantener la muestra viva. Siempre va a ser un compromiso. Y en microscopía in vivo como que tenemos que tener especial atención a que la muestra esté lo más saludable posible, ¿no? Porque si no lo que vamos a estar mirando va a ser fruta. Entonces siempre nos tenemos que plantear, o bueno, en general cuando empezamos un experimento de microscopía nos empezamos planteando esas preguntas de ahí, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que debería usar? ¿Cuál es el mejor dye? ¿Cómo tengo que montar la muestra, que para in vivo es relevante, es importante? El tema de, bueno, qué resolución necesito, qué tan rápido tengo que ir y qué tan opaco o translúcido es el espécimen. Eso también es un factor relevante. Entonces, en base a eso vamos a hacer una serie de la elección del equipo y de las condiciones de adquisición. Simplemente para recordar algunos de los sensores que seguramente muchos de ellos ya los mencionaron en la charla de María José. Estas son como algunas de las condiciones, simplemente quise poner todas juntas las condiciones que debería tener un dye ideal o un fluorocromo ideal, ¿no? Que tiene que ser brillante, estable, que se localice específicamente. En in vivo es importante que sea acorde, que tenga una dinámica temporal acorde al fenómeno que queremos estudiar. Por ejemplo, si uno quiere estudiar un transitorio de calcio, o sea, cómo cambia el calcio en la célula, no va a utilizar un sensor que dependa de la transcripción de un reportero, ¿no? Va a tender a utilizar una sonda que reaccione, que una rápidamente al calcio, ¿tá? Porque la dinámica temporal de eso es rápida, ¿no? Entonces no podemos esperar a que haya transcripción de un reportero, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero con que la dinámica temporal se ajuste al fenómeno que uno quiere estudiar. Y obviamente que no sea tóxico y que preserve la funcionalidad de la proteína o del organelo que está marcando, que está identificando. Les puse este ejemplo acá de estas células que están marcadas con varios de estos, son dyes, ¿sí? Que se usan bastante. Tenemos un dye lipofílico que va a membrana, tenemos otro que va a mitocondria, que depende del potencial de membrana. Después tenemos también otro dye para retículo y para núcleo, ¿tá? Todos estos dye que puse acá sirven para microscopía in vivo. En particular he visto, por ejemplo, que el mitotracker, este mitotracker en particular es tóxico para las células. Entonces también hay que tener como ciertos cuidados al usarlo. Después hay otro, o sea, no quise ser extensiva en la lista, simplemente mencionar algunos, y hay otros formas de dyes para microscopía in vivo. Entre los más usados van a tener, bueno, las proteínas fluorescentes, los sensores, como les decía, sensor de calcio, sensores también basados en FRET. Hay como muchas variantes. Se están usando mucho el tag, los tags químicos, ¿sí? SNAP, ALO, click tags, ¿sí? Después también para seguir células enteras se usan nanopartículas, estas otras compuestos que tienen espectros más tirando al rojo, entonces también son bastante útiles para muestras gruesas. Y bueno, después tenemos toda otra serie de técnicas que no requieren dyes, por ejemplo, la microscopía de fuerza atómica. Sí, no sé si
muchos de ustedes capaz que lo conocen, que tiene que ver con que releva la superficie de una muestra. Después también podemos tener, como mostró Leonel, podemos ver ciertas características de la muestra independiente, o sea, basándonos en la fluorescencia endógena de los compuestos que ya tiene la célula. ¿Tá? Entonces es muy variable y uno va a tener que ver qué es lo que precisa para la pregunta que tiene. Y en microscopía en vivo, otra de las cosas más relevantes es saber cuáles son las condiciones que tengo que mantener durante la adquisición para que la muestra esté lo más contenta posible, digámoslo así. En el caso que estemos trabajando con células en cultivo, estas son algunas de las condiciones que tenemos que tener, ¿no? Bueno, pH, la cantidad de oxígeno, la temperatura, la humedad, ¿tá? Hay otras muestras, por ejemplo, lo vamos a ver mañana, que zebrafish no precisa tanta cosa, simplemente manteniendo temperatura y que no se me seque ya es suficiente, ¿tá? Porque los bichitos son tan chicos que hacen intercambio de oxígeno con el entorno, no tenemos que tener no tenemos que cuidarle el CO2, tampoco no le ponemos CO2 como si le ponemos a las células para mantener el pH, ¿tá? Y acá les puse algunos ejemplos de soportes, ¿no? O sea, estos se usan bastante para células, permite el intercambio de fluidos. Estos son, en el caso, nosotros tenemos, seguramente ya lo vieron, el 880 tiene esta cámara, que en el caso de este microscopio es oscura, es opaca, pero este tipo de cámaras permite mantener toda la platina, la muestra y la lente, además, en las condiciones a temperatura, humedad, ¿sí? Que muchas veces es mejor que este otro tipo de dispositivos que solo mantiene la muestra con temperatura que mantiene temperatura solo la muestra, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que es mejor? Porque algo que pasa bastante es que tenemos que cuidar que en microscopía en vivo es el tema que el foco se vaya durante la adquisición. O sea, tenemos que lograr que la muestra esté lo más quieta posible, lo más estática posible en el foco, en el campo de observación, y muchas veces pequeñas fluctuaciones de temperatura pueden hacer que ese foco se me vaya, tanto en Z como que se muevan en XY. Entonces eso nos va a complicar bastante la vida cuando queremos hacer una adquisición. Y cuando este tipo de seteos permite, al mantener todo en la misma temperatura, evita también el tema de los cambios de foco por diferencias de temperatura, por ejemplo, entre el objetivo y la muestra, ¿tá? Y una de las cosas que también se hace, que ahora me estoy acordando, es prender la cámara, prender la temperatura, prender el CO2 un rato antes de comenzar la adquisición para que todo esté a temperatura antes. Parece un detalle tonto, pero no empezar a adquirir si no se estabilizó la temperatura dentro de la cámara, por ejemplo. Después también quería comentarles sobre el tema de montaje. Esto también depende mucho, es específico de la muestra que uno va a tener, ¿no? Yo acá les puse el ejemplo de zebrafish porque es el que más conozco. Y tenemos diferentes tipos de montaje. Hay montajes que son uno que se llama metilcelulosa, que es como una gelatina viscosa, pero es bien viscosa, bien como una miel, digamos, espesa. Seguramente algunos de ustedes, creo que el grupo que estaba conmigo el otro día la vio, que podemos ponerlos ahí los bichitos y después los podemos sacar si queremos, no hay ningún problema. Y se usa cuando cuando son chiquitos los embriones, ¿no? Después ya cuando queremos hacer observaciones a más largo plazo y con embriones un poquito más grandes, ya usamos, por ejemplo, agarosa de bajo punto de fusión, que los mantiene mucho más estáticos, ¿no? Y también me sirvió esta preparación para enterarme que hay otra forma de montar los bichos con este otro plasma trombina, que lo voy a probar porque me parece que me puede llegar a servir. Y siempre en estas situaciones siempre tenemos que anestesiarlos, o sea, los vamos a anestesiar porque los embriones tienen movimientos espontáneos.
Y lo que siempre nos va a complicar un poco es, por ejemplo, el latido cardíaco. Eso no lo podemos evitar. Entonces, vamos a ver que en las imágenes hay como un pequeño movimiento que no lo podemos solucionar, que es debido al latido del corazón. Después también hay otras formas de montar. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una configuración de light sheet, que los embrioncitos se ponen como en un tubito de agarosa. Entonces, es dependiendo del setting, del instrumento que tengamos y de lo que queramos hacer, cómo lo vamos a montar. Otra cosa importante para el montaje que es la orientación, porque los bichitos estos son gruesos, o sea, no, son chiquitos, pero tienen un espesor. Entonces, por ejemplo, el otro día Gonza les comentaba que para observar la retina tenemos que ubicar la retina bien contra el cubreobjeto, el cubreobjeto o la base de la placa de vidrio, digamos. Y en este caso también tienen que orientarlo bien paralelo al vidrio para poder observar correctamente las estructuras, ¿sí? Y bueno, ahora la idea es pasar un poco al tema del daño, del fotodaño o fototoxicidad. Y el daño o toxicidad se genera por la interacción de la luz con las moléculas que son capaces de absorber luz que ya están presentes en la muestra, o con el dye exógeno que uno le está incorporando, ¿no? Y tiene que ver que cuando esas moléculas absorben luz, son capaces de emitir la fluorescencia, pero también pueden pasar a un estado que es reactivo con el oxígeno. Y esa reactividad con el oxígeno genera especies reactivas, por un lado, que son las que nos generan también después daño al ADN, daño a los lípidos, daño a las proteínas, lo que nos genera el fotodaño o fototoxicidad, y a la vez, por otro lado, nos generan el licheo del dye, ¿sí? Del fluorocromo. Y también se ha visto que dependiendo de dónde esté localizado el fluorocromo, es más o menos tóxico, ¿sí? Si está en citoplasma, aparentemente es menos tóxico que si está asociado a membrana, mitocondria, donde es más fácil llegar a una concentración de especies reactivas del oxígeno para inducir, por ejemplo, oxidación lipídica o apoptosis, ¿sí? Entonces, va a haber una condición que es muestra específica, situación específica, el daño. No hay como un estándar para todas las muestras que sabemos, bueno, en tal y tal condición se genera daño. No, va a ser específico de la muestra y de la situación experimental. Acá es simplemente para evidenciar, esas son unas células, son células Vero, que expresan un sensor de peróxido de hidrógeno fluorescente y que las exponen o no, o sea, tenemos un control no iluminado y el control iluminado con luz azul en intensidades que son más o menos las que se utilizan en general en microscopía en in vivo. Y lo que se ve es un aumento en la intensidad de fluorescencia del sensor radiométrico, o sea, lo que indica que se están produciendo especies reactivas del oxígeno, peróxido en este caso. Y las células tienen herramientas para manejar ese estrés oxidativo, pero el tema es cuando ese estrés oxidativo se genera muy rápido o en mucha cantidad y esos mecanismos que tiene la célula no dan abasto. Entonces, una cuestión acá importante es evidenciar cuándo es que mi célula está sufriendo fotodaño. Acá es bastante evidente, ¿no? O sea, ¿qué ven? Esto es una célula normal y esta célula, ¿qué le está pasando? ¿Qué es esto? No importa la tinción que tenga, es bien amorfa la célula, ¿no? Tienen como unos blebs de membrana, unas protrusiones ahí que son completamente anormales, digamos. Obviamente esta célula ya está en un punto de no retorno, probablemente ya se esté muriendo, ¿no? Entonces tenemos que intentar evaluar el daño previo a que llegue a este punto, ¿no? Para intentar subsanarlo. Si bien existen
algunos test, como les comentaba antes, la definición o el punto o el criterio que uno va a adoptar de fototoxicidad es dependiendo de la muestra y del estadio. Vamos a ver un par de ejemplos. Esto, por ejemplo, es en células en cultivo, que se exponen en diferentes tiempos a luz azul en intensidades más bajas que la que, por ejemplo, que la de la luz del sol directa o la que se usa normalmente en microscopía in vivo. Y lo que evalúan es el índice de proliferación de las células a las 24 horas, durante las 24 horas. Y lo que ven que ya con 4 o 5 minutos de iluminación UV de esa intensidad, ya ven disminución en el índice de proliferación. Gonza les mostró también un ejemplo con los embriones de zebrafish, que la proliferación se ve afectada en la retina con la exposición a la luz. ¿Ah? También se puede evaluar, en este otro caso, lo que están estudiando en concreto es la formación de los opérculos en el embrión de zebrafish, que están a esta altura, ¿sí? Justo por detrás del ojo, y que sufren un cambio de forma entre los 3 días y los 4 días, y los 5 días son estos, ¿no? Sí. Entonces evalúan el cambio de forma de esa estructura con diferentes tipos de microscopía, ¿sí? Spinning disk y light sheet, utilizando siempre la misma dosis de luz en ambos casos. O sea, en el plano focal del embrión tienen la misma dosis de luz, tanto con un tipo de microscopía como con el otro. Sin embargo, lo que observan es que usando spinning disk, fíjense que prácticamente la morfología de la estructura no cambia, mientras que este vendría a ser el control no iluminado, ¿sí? O sea, la relación entre estos dos diámetros en el control no iluminado. Mientras que en el caso de que usan light sheet, sí ven un cambio de forma y esa forma queda más o menos parecida a la normal. Entonces, ¿por qué le parece a ustedes que hay diferencias entre estos dos tipos de microscopía, pensando en lo que habló Leonel antes? ¿Qué tiene de diferente spinning disk y light sheet? Porque tanto está iluminada. Ahí va, ahí va. Spinning disk está mucho más en light sheet y Ahí va. En light sheet se acuerdan que es una capita que está iluminada y por debajo y por arriba no se ilumina la muestra. Sin embargo, en spinning disk, como la luz viene de arriba y se emite hacia arriba, o sea, y se capta la luz que sale en la misma dirección, la luz que viene de arriba y abajo está iluminando la muestra, pero no estamos capturando nada, y es una iluminación fútil, digamos, que no vamos a estar usándola para nada. ¿Tá? Entonces, esa iluminación además nos está causando daño, de forma tal que los procesos celulares no ocurren como ocurrirían normalmente. ¿Tá? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Bien. Por otro lado está el tema del photobleaching, que obviamente no es lo mismo el fotodaño que el photobleaching. O sea, están de la mano, están ligados, y porque el daño en la célula probablemente ocurra mucho antes de que nosotros lo podamos observar, de que podamos observar el decaimiento del dye exógeno ese que le pusimos. Entonces, el photobleaching no es una buena forma de evaluar daño. Acá encontré esta tablita que me pareció que estaba muy buena, que enumeraba todos los datos que uno debería tener en cuenta, o sea, las variables que uno debería tener en cuenta a la hora de la adquisición y que además deberían ser reportados cuando uno hace un experimento, ¿no? Entonces vamos a ver un par de aspectos acá, que seguramente ya lo mencionamos durante el curso. El tema de la longitud de onda. Si utilizamos longitudes de onda más hacia el UV, estamos irradiando con mayor energía y por lo tanto es más probable que haya daño. Y en el caso también de la luz más tendiendo hacia el rojo, las células de mamíferos son sensibles a esa zona también, porque son longitudes de onda que generan calor. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos, por ejemplo, las lámparas de mercurio, las lámparas de xenón, porque tienen componentes en esa zona del espectro. Y
Entonces tenemos que intentar siempre disminuir la intensidad de esa radiación usando, por ejemplo, filtros de densidad neutra en el caso de la lámpara de xenón y de mercurio. Y después hay otros filtros también para evitar el calentamiento. Bueno, el tema de los parámetros de adquisición, ¿no? O sea, qué área escaneo, con qué resolución de píxeles, cuánto demoro en cada píxel, cada cuánto hago el step, o sea, todos son cosas, la dimensión de lo que, el tamaño del escaneo va a condicionar bastante qué tanto daño le estoy infringiendo a la muestra. Y después lo otro que quería mencionarles son estos dos parámetros, el tema de la intensidad de luz, ¿sí? Y el tema de qué tan, o sea, esa intensidad de luz integrada a lo largo del tiempo, ¿sí? Que es la dosis. ¿Qué les parece que será más importante? ¿Con la intensidad o digamos, la dosis de luz que le damos a la muestra para el daño? Así a priori la dosis. Entonces, hay gente que se dedicó a estudiar esas cosas, y acá, por ejemplo, están evaluando la movilidad o la velocidad de las células en función de diferentes intensidades y diferentes dosis. Y acá lo que ven es que lo que correlaciona bien con la disminución de la velocidad, ¿sí? Acá ven una disminución de la velocidad de movimiento, de la movilidad de las células, o sea, por lo tanto, daño, o sea, están evaluando daño a través de la movilidad, que correlaciona mucho mejor con la intensidad que con la dosis de luz. Fíjense acá que hay dos dosis muy semejantes y se ve que hay un cambio en la movilidad, ¿tá? O sea, es más bien la intensidad de luz que le estamos dando a la muestra lo que nos está dando la toxicidad. Acá es otro experimento donde también evalúan, o sea, controlando la misma cantidad de fotones llegando a la muestra, pero si esos fotones están todos concentrados, o sea, mucha intensidad en poco tiempo, o si están la misma cantidad de fotones, o sea, baja intensidad, pero diluidos en el tiempo, digamos. ¿Tá? Entonces, acá lo que ven es que cuando utilizamos, vamos a mirar esta primero, que es la producción de especies reactivas del oxígeno. Ven que cuando utilizan intensidades altas en poco tiempo, hay mayor producción de especies reactivas del oxígeno, mientras que si hacemos menor intensidad en tiempos más largos, las especies reactivas, hay mucha menor producción de esas especies y por lo tanto menor daño. Acá vemos cómo cambia, es mucho mayor la velocidad cuando hacemos esa exposición más prolongada, a menos intensidad. Y también el tema del el blanqueo, ¿sí? Se ve mucho menor fotoblanqueo o fotobleaching cuando utilizamos intensidades bajas, este de acá, intensidades bajas con mayores exposiciones. ¿Tá? Esto es medio que lo mismo. Entonces, quedándonos con eso en la cabeza, hay algo que a veces no lo tenemos en cuenta, o al menos yo no lo tenía en cuenta hasta que preparé esta presentación, pero que es medio intuitivo, ¿no? Que uno va al microscopio y a veces, bueno, vamos y enfocamos, prendemos la UV y irradiamos la muestra y nos damos un rato ahí enfocando y uno después, me acuerdo, apago la UV o pongo el shutter para que no se irradie más, ¿tá? Todo ese tiempo que la muestra estuvo irradiada o estuvo iluminada y no estamos adquiriendo información, es tiempo que la muestra estuvo sufriendo daño. Entonces, tenemos que intentar disminuir esos tiempos. En caso que cuando vamos a enfocar, bueno, lo ideal sería enfocar con campo claro, con luz transmitida, y después recién cuando vamos a hacer la adquisición, ahí sí, hay un tiempo de ajuste que es medio inevitable, pero intentar reducirlo al máximo posible.
Y después también hay un tema de sincronización entre los diferentes elementos del microscopio, ya un tema más instrumental, que muchas veces si nosotros, por ejemplo en este caso, le seteamos una exposición de 100 milisegundos, pero tenemos una lámpara de mercurio con un shutter mecánico que tiene una demora, ¿tá? Y la conexión a la cámara está controlada por la computadora, ¿tá? Entonces, fíjense, entre que la computadora da la orden, el shutter se abre, ¿tá? Arranca la exposición, la cámara captura y después se vuelve a cerrar el shutter. O sea, es bastante más la exposición que tiene la muestra respecto a los 100 milisegundos que la habíamos fijado, ¿tá? Eso mejora mucho si la lámpara está directamente conectada con la cámara, ¿tá? Si están sincronizadas cámara y shutter, es mucho más rápido y mejora mucho más cuando la fuente ya no es una lámpara, sino es un LED que podemos prender y apagar, no hay un shutter mecánico que abrir y cerrar. Y esto también hay otros elementos, como por ejemplo este tipo de circuitos que mejoran muchísimo el tema de la rapidez, ¿tá? Y esto, o sea, este efecto que se llama Illumination Overhead, ¿tá? Tiene como ese nombre, es mucho más importante si utilizamos intensidades de luz altas, ¿tá? Entonces, también va en detrimento de la muestra. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿cómo hacer para minimizar ese daño? ¿Es necesario usar fluorescencia? Porque muchas veces estamos estudiando migración, división celular, capaz que no precisamos fluorescencia, capaz que simplemente con luz transmitida y un método de contraste lo podemos observar. Después, el tema de la luz, la fuente de la luz. ¿Es necesario tanta intensidad? Capaz que bajando la intensidad de la luz y una mayor exposición, si nos permite, el proceso dinámico nos lo permite, capaz que logramos una buena imagen también y disminuimos mucho el blanqueo y el daño. ¿Qué es lo que puede pasar? Uno pensaría, bueno, bajo la intensidad de luz, aumento la exposición, bueno, ya me va a subir la relación señal-ruido y no voy a ver nada. Y es al revés, en realidad mejora la relación señal-ruido y disminuye a la vez que disminuye la fototoxicidad. Lo único que tenemos que tener, ahí sí vamos a tener una limitación desde el punto de vista de la frecuencia de sampleo, digamos. Capaz que no podemos hacer frames tan seguidos, digamos. Y además puede pasar de que la muestra se nos mueva en ese tiempo de adquisición y ahí también se nos complica. Después también hay otros métodos para mejorar la relación señal-ruido y es el binning de la cámara, capaz que ya lo vieron en alguno de los prácticos en la semana, que podemos aumentar, que era esto de que la cámara, luego de la adquisición, podemos juntar la luz asignada, por ejemplo en este caso, a 4 píxeles, se juntan en uno solo, entonces ahí aumentamos la intensidad, aumentamos el brillo de esa señal en ese punto. Lo que sí, eso viene en detrimento de la resolución. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, si uno quiere ver todas las células, si uno quiere solamente distinguir las células, capaz que conviene hacer esto, tenemos mucho más brillo, podemos bajar la intensidad, después la intensidad de la fuente de luz, pero en el caso que prefiramos, que precisemos más bien resolución, ahí sí vamos a tener que, es mejor usar un binning bajo. También, esto es otra cosa que mencionó Marcela el otro día, el tema de utilizar objetivos con una buena apertura numérica y de baja magnificación para mejorar el tema de la captura de luz. Y bueno, finalmente quería dejarlos como, me pareció que estaba bueno este diagrama de trabajo para microscopía en vivo, que primero hay como que tener una idea de lo que uno va a trabajar, ya sea de, bueno, cuál es la frecuencia temporal de lo qué frecuencia temporal, qué sampleo temporal preciso, es muy alto, es muy bajo. Recuerden que por ejemplo, si nosotros siempre tenemos que muestrear a una frecuencia más alta que
la ocurrencia del fenómeno, ¿no? Para poder tener una buena definición una buena caracterización del fenómeno, ¿no? Y también está lo que mencionó Gonza el otro día, que está bueno también tener una idea de dimensiones, de la resolución que preciso, y eso se hace, por ejemplo, primero haciendo una evaluación con muestras fijas, ¿no? Fijamos y vemos más o menos qué tamaño tiene, qué resolución preciso, y también nos va a servir ya de paso de control, ¿sí? Tenemos un control de cómo debería ser la estructura si no la iluminamos, ¿tá? Entonces, además de incluir ese control en nuestro experimento, tenemos también esto de usar muestras fijadas para comparar. Entonces, una vez que hacemos la adquisición, estamos seteando, intentamos usar una intensidad de luz que sea justo por arriba, que nos permita justo para detectar el fenómeno que estamos estudiando, que nos permita una buena relación señal-ruido para apenas detectarlo. Y ahí evaluamos el tema de la toxicidad, ya sea evaluando la división celular, la migración, lo que fuera, evaluamos en esas condiciones qué tan tóxico es nuestra adquisición. Si la adquisición está bien, no es tóxica, bueno, seguimos adelante, incluso podemos aumentar un poco la intensidad de luz para mejorar la relación señal-ruido. Si no es así, si hay fototoxicidad, entonces ahí tenemos que ver un poco cómo hacemos. Capaz que podemos aumentar el tiempo y bajar la intensidad, capaz que podemos hacer un postprocesamiento de la imagen para mejorar la relación señal-ruido, ¿sí? Si aún así, o usar el tema del binning de la cámara, así probar diferentes cosas. Si aún así sigue la toxicidad, entonces ahí capaz que podemos pensar, tenemos que cambiar el detector, capaz que no me sirve el PMT, capaz que tengo que irme a un instrumento que tenga una cámara que detecte, que como decía Leonel, tiene mucha más sensibilidad. Capaz que tengo que usar otro fluoróforo, capaz que el fluoróforo que tengo es súper bajita la fluorescencia, no es muy brillante y no me sirve para lo que yo quiero ver. Y eventualmente también se pueden incluir antioxidantes en la muestra en el caso de que la toxicidad sea muy alta. Entonces quería dejarlos con este workflow, digamos, y me doy cuenta que no puse ningún video, pero bueno, Leonel ya les mostró pila de videitos de microscopía in vivo y vamos a ver mañana también van a hacer sus propios videos.